Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de isomería. Está muy relacionado con lo último que vimos en el bloque anterior, que fue lo de, bueno, en el mismo bloque, en otro tema que eran los derivados del carbono. Vamos a seguir con esto del carbono. Acuérdense que el carbono es el componente de todos los compuestos orgánicos y es uno de los elementos más importantes de la tabla periódica. Vamos a verlos a continuación. En química orgánica existen muchos compuestos llamados isómeros, que tienen la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula estructural. ¿Sí? Pueden tener la misma fórmula condensada como H2O, pero su fórmula estructural suele ser diferente o suele ser semidesarrollada. En otras palabras, son compuestos de igual fórmula molecular, pero con distintas propiedades. Todos los elementos tienen distintas propiedades, todos los elementos, todos los compuestos y mezclas tienen diferentes fórmulas moleculares y por lo tanto tienen diferentes propiedades. En estos isómeros es necesario indicar el desorden, el orden y la distribución en el espacio de los átomos mediante las fórmulas semidesarrolladas. En la continuación de estos temas vamos a ver fórmula desarrollada, semidesarrollada y otros tipos de fórmulas que vamos a ir observando a lo largo de este último bloque que vamos a ver en Química 2. Aquí podemos ver dos ejemplos. Por ejemplo, aquí está la del etanol. Podemos ver su fórmula condensada, CH3, CH2 o H. Podemos ver que tiene dos enlaces, pero su forma estructural la podemos ver en la parte de abajo y podemos ver que tiene más enlaces. ¿Sí? Acuérdense que el carbono es tetraédrico, quiere decir que puede compartir 4 de sus electrones a otros elementos y por lo regular el carbono se puede juntar con otro tipo de elemento, mezclar con otro tipo de elemento como el nitrógeno, el hidrógeno o el oxígeno. Podemos ver otro ejemplo de una fórmula condensada, C2H6O, y podemos ver su fórmula estructural y así podemos encontrar un sinfín de compuestos con este tipo de fórmulas condensadas y estructurales. Para los hidrocarburos, la isomería puede ser de cadena estructural, puede ser de posición o lugar, puede ser geométrica o cis-trans, que los vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, y puede ser óptica o estereoisomeria, o puede ser una fórmula funcional. Si se fijan, son 5 diferentes. Aquí, por ejemplo, podemos ver un tipo de cadena estructural que a la vez es geométrica. Por ejemplo, podemos ver que está el ciclopentano, ciclohexano, benceno y piridina, y podemos ver que este tipo de hidrocarburo o de isomeria son geométricos o cis-trans, tienen forma geométrica. ¿Sí? Cuando ustedes vean una fórmula que tiene forma geométrica van a decir, ah, sí, es un hidrocarburo con una geometría o cis-trans. Y luego podemos encontrar las cadenas. Las cadenas, en esto de isomería, la isomería de cadena estructural la presentan principalmente los alcanos, en los cuales varía su estructura. De todos los elementos varía, pero los alcanos varía un poco más. Por ejemplo, el butano, que su fórmula es C4H10, se puede presentar de la siguiente manera. Podemos encontrar dos diferentes tipos de cadenas del butano. Aquí podemos encontrar H3C, H2C, CH2, CH3. Vemos que tiene C4. Si contamos aquí los carbonos que tiene el butano, podemos encontrar que hay 1, 2, 3, 4. Y dice que tiene 10 hidrógenos. Podemos encontrar 3 hidrógenos, más 2 hidrógenos 5, más otros 2 hidrógenos 7, más 3 hidrógenos son 10. ¿Sí? Así podemos saber que la cadena del butano está bien hecha. Y aquí la podemos encontrar de otra manera, la cadena del butano. Podemos encontrar CH3, CH2, CH2, CH3. Si lo sumamos, vamos a tener C4H10. ¿Sí? Y podemos sumar todos
todos los átomos que hay en ciertas cadenas para saber si la cadena está cumpliendo en su totalidad con la, con la fórmula condensada o la fórmula estructural. Ese también es otro ejemplo de isómeros, que son el butano y el metilpropano. Y vamos a encontrar ahorita un sinfín, una lista enorme de isómeros, que ustedes van a decir de dónde salieron tantos, pues de la combinación de varios elementos. Vamos a ver este tipo de cadenas. Podemos encontrar aquí, después de que vimos lo del carbono, seguían las cadenas. Ya vemos que es la isomería, pero en el tema de la isomería vamos a entrar en un poco más adelante con profundidad. Vamos a ver qué son las cadenas. Las cadenas, vamos a encontrar muchos tipos de cadenas: lineales, ramificadas, cíclicas. Las propiedades de las diversas sustancias y los usos de un material dependen de su estructura molecular. Existen varios métodos para conocer la estructura de las moléculas. El primero se considera la fuerza de repulsión entre los pares de electrones que están alrededor del átomo. Cuando vimos la configuración electrónica, se acuerdan que vimos 1s, 2s, 3sp, 4sp y hasta donde topaban los electrones. Ese tipo de propiedades de sustancias se derivan mucho de la atracción que tienen las moléculas hacia el núcleo, de todas las moléculas hacia el núcleo, ¿sí? Entonces tienen una fuerza de repulsión, así como tienen una fuerza de atracción, también tienen una fuerza de repulsión entre los mismos átomos, ¿sí? El mismo núcleo puede atraer a los átomos y el mismo núcleo puede, ahora sí que expulsar a los átomos fuera de las órbitas. Por eso la configuración electrónica. El segundo, toma en cuenta las distintas maneras en que los orbitales atómicos pueden combinarse para formar orbitales alrededor de más de un núcleo. Si se acuerdan que había muchos elementos que podían compartir sus átomos de sus últimos orbitales, así como hay elementos que pueden compartir los de su primer orbital, los de su segundo orbital, dependiendo del elemento que era, pero la mayoría de los elementos pueden compartir los átomos de su último orbital. Podemos encontrar este tipo de propiedades que tienen las sustancias, que tienen las mezclas o que tienen los mismos elementos. Podemos encontrar muchas, ¿sí? Si nos pusiéramos a ver con detalle lo que es la configuración electrónica, de ahí se derivan mucho las cadenas, ¿sí? Porque podemos decir, como les dije ahorita, el carbono es tetraédrico. Yo sé que el carbono puede compartir 4 electrones. Acuérdense que el número atómico del carbono es 12. Si yo pongo y hago mi configuración electrónica del carbono, voy a hacerla, pero yo voy a saber que en el último órbita va a haber 4 átomos, porque esos 4 átomos son los que yo voy a poder compartir con otro elemento. Los electrones que ocupan esos orbitales combinados enlazan a los átomos entre sí. En el tercero, que son 3 pasillos, en el tercero las moléculas tienen más de una estructura posible, y el cuarto considera los orbitales de las moléculas como una unidad y no como orbitales pertenecientes a los átomos individuales. Por eso les digo, son 3 pasos. El cuarto se le considera como un no orbital y pertenecen a átomos individuales que están dentro del mismo elemento pero fuera del orbital. ¿Se acuerdan que cuando vimos los orbitales vimos que había de diferentes estructuras? Por ejemplo, aquí podemos orbital molecular, podemos encontrar otro tipo de orbital molecular, que se fijan, varían en la forma que tienen, una superposición de orbitales S y P, que son muy importantes porque los orbitales son diferentes, aunque sea SP, SP, N, aunque sean otros tipos de orbitales, pues tienen diferente estructura. Y aquí podemos ver su posición de orbitales P y P. Si se fijan, S y P, P y P y S tienen diferente estructura orbital, así como las órbitas de estas moléculas. La podemos ver, se llaman de la misma manera, pero sus órbitas cambian según sale el elemento o el compuesto. Debido a su tetravalencia,
Ya sabemos que es tetravalente, tetraédrico, etcétera, etcétera. El átomo de carbono forma moléculas gigantes, como el diamante o el grafito, que al combinarse pueden como tener formas diferentes. También se combina con otros átomos de carbono y forma lo que se llama longitud del enlace 4, ya que está formado por 4 átomos de carbono enlazados entre sí. Esto es una longitud de enlace 4, esta es una longitud de enlace 4. Los átomos gigantes, como dice aquí, forman diamantes o grafitos, ¿sí? Por eso cuando andan en las minas y que pueden encontrar carbono, de ahí se puede derivar el grafito o los diamantes, ¿sí? Son elementos muy grandes, por lo tanto las moléculas de ese átomo de carbono están grandísimas, por eso las podemos ver en diamante o en grafito. La longitud de la cadena del carbono determina la mayoría de sus propiedades, tales como el punto de ebullición y la solubilidad. Los gases y los líquidos que tienen bajo punto de ebullición son compuestos con cadenas cortas. Si fuera un elemento que tiene un punto de ebullición altísimo, como de 1000 grados, como de 800, 900 grados, su cadena es muy extensa. Cuando encontramos elementos que tienen un punto de ebullición corto, como el helio, el titanio, el paladio, sus cadenas son muy cortas. Este es un ejemplo de cadena corta, ¿sí? Este es un ejemplo de una cadena más extensa, pero también, si se fijan, está el carbono, este tetravalente tiene 4 átomos para compartir. Una cadena carbonada en el esqueleto de prácticamente todos los compuestos orgánicos, compuestos que están hechos de carbono, están formados por un conjunto de varios átomos de carbono. Ya lo sabemos desde los temas pasados, que el carbono está en la mayoría de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Esos átomos de carbono varían, están unidos entre sí mediante enlaces covalentes carbono-carbono, y a la que se unen o agregan otros átomos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, principalmente formando varias estructuras. Es lo que yo les decía. Si yo me pongo a ver los elementos con los que más se puede enlazar o con los que más se puede unir el carbono, voy a encontrar otros 3 elementos muy importantes: hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por eso el famoso chon, ¿sí? Si alguna vez lo vieron en biología en secundaria, que era lo que se llamaba el chomps o el chon, que eran los elementos más importantes que se encontraban dentro de nuestro cuerpo y también en la naturaleza. Y podemos encontrar varias estructuras. Por ejemplo, aquí vemos el carbono y podemos ver una cadena larga. Podemos ver aquí el carbono, pero vemos una cadena corta. Y aquí podemos ver todos los tipos de cadenas que se pueden formar con el carbono. Por eso el carbono es uno de los elementos más importantes de la tabla periódica. Están los tipos de cadenas abiertas. Las cadenas abiertas o lineales en realidad tienen forma de zigzag, ¿sí? Es como esta que está aquí pequeña, con ángulos aproximadamente a 109 grados, debido a la estructura tetraédrica del átomo de carbono, cuando solo posee enlaces sencillos. Cuando el carbono tiene enlaces sencillos, se pueden formar esos ángulos de 109 grados, y forman esta estructura tetraédrica, o sea que solo 4 átomos del carbono se pueden compartir. Están las cadenas cerradas. Las cadenas cerradas o cíclicas pueden ser desde 3 átomos de carbono en adelante, formando figuras. Bueno, aquí podemos ver 5 y vemos que forma una pequeña casita al revés. Y aquí podemos encontrar 6 átomos de carbono y podemos ver que forma un hexágono. Y vamos a encontrar heptágonos, octágonos, triángulos y un sinfín de figuras geométricas en este tipo de cadenas cerradas. En este tipo de cadenas cerradas podemos encontrar que se derivan estas, ¿sí? Hagan de cuenta, están las acíclicas, el esqueleto de cadena abierta. Esos son los esqueletos de cadena un poquito más abierta. Está el cíclico, esqueleto de cadena cerrada. Podemos encontrarlos en formas geométricas. Esas dos son cíclicas. Ay, sí, pensé que eran acíclicas, son cíclicas, son cadenas cerradas. Están los enlaces, están los saturados, que son los enlaces simples entre átomos de carbono.
que se refiere a los hidrocarburos saturados o a los alcanos. Están los no saturados, un doble o un triple enlace entre átomos de carbono, se refiere a los alquenos y a los alquinos respectivamente, y este es un ejemplo de una cadena no saturada, ¿sí? Es un enlace triple de carbono. Y el homocíclico es el esqueleto cerrado formado solo con átomos de carbono. Cualquiera, por ejemplo, esto es un homocíclico, forma un pentágono, y podemos encontrar también este hexágono, y podemos encontrar muchas figuras que se pueden formar con el homocíclico, pero también son cíclicos, ¿sí? Porque son esqueletos de cadena cerrada. Vamos a encontrar combinaciones de cadenas, vamos a encontrar muchas, ¿sí? Voy a poder encontrar cadenas cíclicas, pero que también son homocíclicas y que también son saturadas, ¿sí? Por el tipo de enlace que tienen, porque están cerradas completamente y porque forman alguna figura geométrica. Está otros que se derivan de la misma cadena cerrada. Está el heterocíclico, es un esqueleto cerrado formado por algún átomo diferente de carbono, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, entre otros. Que podemos encontrar en la parte de abajo, miren, fósforo. Podemos encontrar varias figuras geométricas que está compuesto por átomos. Está la lineal, esqueleto sin arborescencias o ramificaciones. Está la lineal, esta es una cadena lineal, no tiene ramificaciones, no tiene arborescencias. Están los arborescentes, es un esqueleto con ramificaciones radicales unidas a la cadena principal. Podemos ver esta, tiene varias ramificaciones y están unidos directamente a la cadena principal, que es la cadena que se encuentra en la parte media. Y están los acíclicos, se derivan de compuestos alifáticos o cíclicos o esqueletos cíclicos que no contienen su anillo bencénico, que podemos encontrar otro tipo de cadenas que no tienen este tipo de anillo, no tienen otro tipo de unión con otro tipo de elementos. Están los aromáticos. Los aromáticos son esqueletos cíclicos de 6 carbonos, pueden formar hexágonos unidos mediante dobles y simples ligaduras de manera alternada. También es llamado bencénico. Aquí podemos encontrar, forman hexágonos, pueden tener doble enlace, pueden tener un enlace. Y los simples, que se refieren a los esqueletos cíclicos sin absorbescencia. Podemos encontrar varios compuestos y no tienen arborescencias. Es importante saber que los átomos de carbono de los esqueletos anteriores se completan con átomos de hidrógeno. Podemos ver aquí, son carbono y se completan con hidrógeno. Son átomos de carbono y se completan con hidrógeno. En la mayoría de los compuestos o de la mayoría de los elementos con los que está unido el carbono, siempre se hace con los átomos de hidrógeno, proceso conocido como saturación de las moléculas orgánicas. El átomo de carbono, por su tetravalencia, se puede saturar con 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Tiene 12 de número atómico, más puede unirse con otros 4 átomos de hidrógeno. Entonces, si no se combina con uno o con más átomos de hidrógeno, se puede unir con otros de carbono, aunque ya tenga, como quien dice, el número saturado de todos los elementos que tiene, bueno, todas las moléculas que debería tener el compuesto de carbono. Algunos ejemplos dice: número 1, la estructura de un esqueleto acíclico no saturado absorbescente es. Este es un esqueleto acíclico no saturado arborescente. Les dije ahorita, vamos a encontrar una combinación de cadenas como no se pueden imaginar. Y su explicación es acíclico porque presenta una cadena abierta, es una cadena abierta, no saturada, por la presencia de doble ligadura, que podemos encontrar en la cadena que tiene doble ligadura, y arborescente porque tiene una ramificación unida. Estas son pequeñas ramificaciones que tiene unidas, estas, ¿sí? Aunque también son de doble enlace, unidos a la cadena más larga. Esta es la cadena más larga y es arborescente porque están unidos de manera estrecha a la cadena más importante. Esa es la estructura de un esqueleto homocíclico saturado simple. Este es el esqueleto homocíclico saturado simple. ¿Cuál es su explicación? Es homocíclico porque es un ciclo con átomos de carbono. Tiene 2 átomos de carbono. Exclusivamente saturado porque entre cada átomo del carbono hay una ligadura simple. Si se fijan,
Tiro la ligadura simple, una ligadura simple, una ligadura simple. Y es simple porque no hay ramificaciones arborescentes. Aquí no veo ni una ramificación arborescente, ¿sí? No veo que tiene otra por fuera, no veo que tiene otra ramificación por fuera, ¿sí? Por lo tanto es un esqueleto homocíclico saturado simple. Puedo encontrar aquí otro tipo de estructura. La estructura de un esqueleto heterocíclico no saturado arborescente esta es su explicación. Es heterocíclico porque en el ciclo hay un átomo diferente. Si se fijan, aquí está el nitrógeno, pero también tengo hidrógeno. Diferentes al carbono, obviamente. En este caso el azufre no saturado por la doble ligadura en el ciclo y arborescente porque tiene dos ramificaciones. Aquí no tengo azufre, pero aquí me puedo dar cuenta que tiene dos enlaces que tiene diferentes ramificaciones. Aquí puedo encontrar una ramificación como el oxígeno y aquí puedo encontrar otra ramificación como es el nitrógeno y el hidrógeno, ¿sí? Después de ver este tipo de estructuras, vamos a empezar de ver otros tipos de cadenas, pero les voy a repetir. Vamos a encontrar una combinación de cadenas, como no lo podemos ver, heterocíclicas, cíclicas, saturadas, homocíclicas, y vamos a encontrar que pueden tener ligaduras dobles, que pueden tener muchas ramificaciones.